Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy vamos a hablar de uno de los artistas más talentosos del país, el maestro Jorge Villamil. Nos enseñó a todos nosotros que una canción no es solamente melodía y ritmo, debe llevar un mensaje. Cuando pensé en algo de Colombia, pues lo primero que pensé fue en Villamil. El recordado Jorge Villamil fue el músico huilense más famoso de Colombia. Él reinó no solo en su tierra, sino también en todo el país. Compuso para grandes estrellas como los tolimenses, Garzón y Collazo, Selenita, Vargas y muchísimos más. Él ayudaba mucho al artista cuando estuvo de presidente en Saico. Tenía un corazón de oro. A nivel internacional, figuras como Javier Solís, Pedro Vargas, Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez grabaron sus composiciones. Sin duda, Villamil era un éxito en Latinoamérica. La CBS se lo quiso llevar para Miami con todo pago. Él nos abrió la fe de los países como México y Estados Unidos en el resto de compositores colombianos. Estuvo 8 días tras las rejas por ayudar a la liberación de un secuestrado. Lógicamente para él fue duro porque sentirse uno, digamos, detenido sin saber qué le iba a pasar. Y sale como un héroe cargado a hombros. Villamil atravesaba por una fuerte depresión luego de la muerte de su hija. Él luchó 30 años contra la diabetes, hasta que un día prefirió morir antes de verse amputado. Aquí comienza Expediente Final, porque no todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Si yo no quiero terminar como una salchicha que le van cortando pedazos, recuerdo las palabras textuales. No quiero eso, yo prefiero morirme, pero yo no me voy a dejar amputar. Jorge se atraviesa radicalmente, dice, mi hija no puede ser reina nacional del bambuco. Viejo y amplio caserón. Jorge Augusto fue el 7º hijo y único varón de la familia Villamil cordobés. Su nacimiento fue muy celebrado. En la finca El Cedral fue recibido con mucho amor y ese era su lugar preferido en el mundo. Viejo y amplio caserón de recuerdos tan queridos, donde los cercos de piedra y añosos troncos de sauce duermen en silente olvido. Porque el viejo cafetal va perfumando recuerdos, el surtidor de la vida. La granja cafetera de la Federación, esa era en memoria de mi abuelo, que fue el fundador de la Federación en el Huila. Yo creo que la hacienda del Cedral significaba para Jorge Villamil todo, porque él nació allí, se crió allí, ahí vivió sus primeros años con toda la familia. Fue la hacienda cafetera más grande, la primera hacienda cafetera más grande que tuvo el Huila. De una finca que era hermosa, toda construida en madera importada de Inglaterra. Una hacienda que tenía su propia planta eléctrica, tenía su propio acueducto, tenía su propio alcantarillado y estaba distribuido en tablones, en una especie de barrios de la hacienda para que vivieran los jornaleros. En las noches de cristal, la luna te hace brillar entre rumores. Cuando él nació fue la mejor fiesta que tuvieron en el Cedral, porque era el primer único hombre en la familia. Llegó Jorge y eso fue la locura. Le llevaron serenatas de todas partes, de las veredas, porque era la persona que todo lo consentíamos y toda esa cosa. Desde niño demostró que tenía grandes cualidades para ser un artista. A los 5 años ya componía pequeñas piezas musicales en tiple. Uno lo recuerda cuando él llegaba, uno sabía que estaba la guitarra al lado. En épocas de cosecha, cuando terminaban la recolección del café, se reunían trabajadores, vecinos, amigos y tocaban y cantaban. Escuchaba la música de los campesinos y él
de ahí se fue inspirando, aprendió a manejar instrumentos musicales como el tiple, como la guitarra. Era impresionante porque tú te pones a ver los cambios en sus canciones y eso es prácticamente un músico de escuela y él jamás. Es que Jorge nunca escribió ni siquiera la clave de re porque no sabía qué era eso. Y era un hombre que siempre estaba silbando o estaba tarareando o estaba tratando de mover eso. De pronto empezaba a silbar cualquier tonada. De una vez cogía lo primero que encontraba, una servilleta, y si había una guitarra la cogía, y ahí en la servilleta iba escribiendo el poema o el texto de la canción. Su mamá falleció cuando él tenía 14 años, un golpe que lo llevó a la depresión por un largo tiempo. Ella le dio como algo al hígado. La llevaron a Bogotá y no la pudieron salvar. Entonces a Jorge tendría por ahí unos 13, 14 años, por ahí, pero le dio duro porque la adoración de mamá era Jorge. Fue médico para complacer los caprichos de su padre, profesión que ejerció por 22 años. Mi abuelo, que era bastante enérgico, le dijo, usted tiene que ser médico como mi papá. Y Jorge terminó médico en la Javeriana. Una persona que se desprendía del bocado de comida de él para otra persona, o sea, una persona muy generosa en todo el sentido de la palabra. Ese era Jorge Villamil. Había gente que lo esperaba con el niño con los zapatos y los pantalones rotos en la puerta del apartamento para ver él cómo giraba algo, y a los 2 meses el mismo niño con el mismo pantalón. Y allá en la finca, en el pato, a los trabajadores, y se sentaba con ellos y todo. Ese era él. Sí, todo un caballero, todo un señor muy amable, muy señor. Todos lo recuerdan como un gran médico. Se especializó en ortopedia y traumatología. Trabajó en el Seguro Social y en la clínica de la policía. Él tenía su consultorio particular acá en Neiva y también atendía en el Hospital San Miguel. Él atendía en ambas partes. Muy generoso. Él no le importaba, si no le podían pagar lo que sea, él atendía a todo el mundo. Y nos ayudó mucho a la acción católica, femenina. En ese entonces nos regalaba horas para ver la gente necesitada. Tenía un corazón de oro. En ese tiempo les daban muchísimas muestras médicas. Él llevaba una mula completa llena de droga. Y esa era pues para toda la gente de la región, tanto los colonos como las mujeres de los guerrilleros. Él en eso no distingue. Pues lo hace más grande a mis ojos, ¿no? Porque cuando un hombre de este estilo es capaz de hacer lo que hizo, pues creo que el cielo le tiene en cuenta de verdad. Me dice, Jorge, te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba joven, a mí un carro me empujó, me pasó por encima de mi pierna, esencialmente, y me la iban a quitar. Pues usted, doctor, ¿qué opina? No, para mí hay que cortarle la pierna. El otro hay que cortarle la pierna, el otro. Entonces, no, que llamemos al doctor Villamil. Llegó Jorge, dijo, yo le salvo la pierna. Llamó a un carpintero, le dijo, usted me hace un andamio para colgarlo, porque no la podían poner sobre la cama ni nada. Y le salvaron la pierna. Y la persona tiene sus 2 piernas y camina bien. Y dijo, mira, Jorge, esa decisión de esa persona en ese momento, de tener la capacidad de poder tomar la decisión y asumir ese reto y sacar a mi vida adelante, hizo que yo quería ser una persona que tiene familia y que tuvo una vida relativamente feliz. Y eso es lo que uno le deja. Dice, bueno, papá era un son increíble. Soy ortopedista. Soy médico. Especializado en todas partes, con una tesis laureada en ortopedia y traumatología. Y cambié eso por un tipe, como decían mis profesores, ellos se sintieron mucho. Era muy admirado por sus composiciones. La primera canción que compuso fue Espumas, que la hizo en Neiva, a la orilla del Magdalena. Amores que se fueron, amores peregrinos. Me acuerdo mucho una frase de Espumas, donde dice espejos cristalinos
de aguas fugitivas. Por Dios, nomás con ese toquecito. Que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Jorge Villamil fue un poeta del paisaje. Él describía la naturaleza, la parte ecológica, el río. No, él era un poeta. Eso de al sur del Cerro del Pacandé, él me decía, cuando yo me voy para Neiva lejos, yo veo ese cerro y yo veo ya mi pueblo. Decía, yo sabía que de ahí para allá era mío. Azules se miran los cerros en la lejanía, paisajes de ardiente llanura, con sus arrozales de verde color. Una canción como Al Sur se vuelve un himno casi que nacional. La gente lo canta como si fuera suyo. Espumas es una cosa que pasa en el río Magdalena ahí al pie de Neiva, ¿sí? Pero se vuelve una canción mundial. Yo creo que el maestro Jorge Villamil no era estrictamente colombiano, era ciudadano del mundo realmente, porque imagínate ese talento tan maravilloso. Y una de sus canciones, que es Llamarada y Oropel, son canciones que me acompañaron desde chiquitín. De hecho, Llamarada fue la primera canción que yo aprendí a cantar. Oropel era una canción que cantaba mi madre. Hizo parte de mi historia de manera muy personal y muy familiar, y por eso lo tengo tan presente. O en cosas del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, si juegas la ruleta en sus vueltas locas ganas Oropel. El legado es enorme porque la música de Villamil, cada canción primero es un gran poema, dice cosas hermosas, describe nuestro país hermoso del Guadual o la luna roja de los llanos. Luna roja que saliendo va del llano, se ve roja porque arden los pajonales. Plasmó la realidad del arte del país. Cantor de Colombia. Tuve con él esa cercanía propia del Tolima Grande. Era un hombre que amaba mucho su tierra, amaba mucho Colombia, amaba mucho nuestras costumbres. Villamil es quizá el compositor colombiano que más le compuso a las regiones. Le hizo música a Nariño, al Valle del Cauca, al Huila ni se diga. A Bogotá le hizo Señor de Monserrate, que es una canción de perdón bellísima. Le hizo a Cartagena, a Santander, al Quindío. Hasta San Andrés también le compuso su Carrizo. Gaviota de Santa Marta, un paseo. Está Vaivén de Molienda, una cumbia. Está Tierra Grata, un vallenato de Elisa Escalona. Está Viento y Arena, La Guajira. Gracias a que importantes agrupaciones como los tolimenses y Garzón y Collazos le grabaron varios temas, saltó a la fama y se dio a conocer en Latinoamérica. Un día decidió empacar sus maletas para radicarse en México. La idea era que se especializara en una rama de la medicina. Y lo que hizo fue volverse famoso como compositor. A él lo bautizaron desde México como el compositor de las Américas. Eso marcó un hito en la vida de Jorge Villamil, porque ahí fue de verdad donde él se internacionalizó. Entonces, si tú eras artista en los años 60 o 70 en nuestros países, la meta era llegar a México. En México estaban las casas de grabación más importantes, estaba gente que estaba moviendo el arte como Cantinflas, Mario Moreno, estaban los inicios de la ranchera moderna. Cantantes como Javier Solís, Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez, todos cantando la música de Jorge, entonces eso fue muy, muy lindo para él. Artistas de la talla de Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas le grabaron sus canciones. Su éxito fue tal que muchos creían que era mexicano. Alejandro Fernández le grabó, no, muchos. Hasta Estelita Núñez,
también le grabó canciones. Entonces él es un ícono. Él en México lo valoraban mucho, además creían que era mexicano porque como tenía bigote así y su pinta era parecía a los mexicanos. La fisonomía de él tiraba a mexicano. Tenía unos ojos esplendorosos, su bigote, sus patillas, su pelo negro. Los mexicanos desde que escucharon por primera vez el bambuco, se adueñaron del bambuco por los lados de Yucatán. Y llegó un bambuquero 100%, carambas, entonces quedaron, no, este señor debe ser de por allá de Yucatán. En México todavía hay personas, y me cuenta gente que allá dice que no, que es que esa música es una canción de José Alfredo Jiménez. No, le dicen, no, esta canción es de Jorge Villamil, colombiano. Y fue el primer latinoamericano no mexicano admitido por la Sociedad de Autores y Compositores de México, por Espumas. Pero ya era hora de volver a casa. Al regresar, se dio cuenta de que en Colombia los músicos no tenían los mismos derechos que los otros profesionales y comenzó a crear los mecanismos para velar por su bienestar. Eso generó un gran disgusto por parte de los líderes de la industria. Pero todo porque bebió en las fuentes de la legalidad y de la filosofía que sobre los derechos de autor tenían los mexicanos. Esos conceptos él los trae a Colombia y se reúne con unos compositores y encuentra una situación muy particular, donde hay unas personas que tienen controlado el concepto de esa parte artística, y la lucha más grande que confronta Saico en ese momento es crear ese grupo, esa organización mixta o pública que pudiera proteger y promover esos derechos de los artistas. Hizo de Saico un fortín de la música tradicional colombiana. Él siempre quiso vincular otros géneros musicales a la sociedad. Yo llevo oyendo boleros desde 1930, están los Matamoros, el tiempo famosos. Muy generoso era a todos los artistas. Yo creo que les ayudaba con plata también. Y por ahí nos encontramos a todo el mundo, que doctor, que usted me arregló por aquí, que usted me arregló esto. Eso todo el mundo, que Dios lo bendiga, o sea, cariño sí le tenía todo el mundo a él. Yo lo vi varias veces en Saico, que llegaban compositores y amigos, gente varada, decía, maestro, que es que no tengo plata para la matrícula de mi hija, no tengo para el arriendo, que mi mujer está enferma. Y él llegaba, mi hijo, yo te ayudo, sacaba la chequera y firmaba y toma. Pues una vez le dio por ayudar a alguien, a un compositor que nunca pagaba el arriendo, y se puso de generoso y se metió en un lío. Porque le sirvió de fiador a un compositor de cuyo nombre no quiero acordarme, le sirvió de fiador y lo iba a echar un juzgado a la calle. Y la empleada de él, Anita, me llamó preocupada ese día, mire, está aquí ya la policía, nos van a sacar, ¿qué hacemos? Y a través de unos amigos de radio hicimos, entre comillas, escándalo, y el señor le tocó conseguir plata para ir a pagar al juzgado lo que estaba debiendo, o si no el maestro Villamil hubiera terminado en la calle. Yo no quiero terminar como una salchicha que le van cortando pedazos. Recuerdo las palabras textuales que dijo. Me dijo, Alejo, esto de Ana María es muy grave. Mi hija se va algún día y yo no quiero estar ahí. Amores que se fueron. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo la cronología de vida y posterior muerte del maestro Jorge Villamil, quien se destacó por ser un gran médico y un talentoso músico. Compuso más de 200 canciones, entre las que se destacaron Me llevarás en ti, Garza Morena, Llamarada, Los Guaduales, Barcino, Luna Roja y muchas más. De pronto, a ver, y no hay canción de segunda. Todas las canciones son geniales. Todas. El Barcino fue una canción que tuvo mucha importancia. Luna Roja, Oropel, Soñar contigo. No, es que cada una es más linda y más importante. Él era multifacético en ese ámbito de la música folclórica colombiana. Llamarada, un pequeño drama de una pareja de Ibagué, es la obra más interpretada de él en el mundo. Hay más de 200 versiones en el mundo en distintos idiomas. Gané mi primer disco de oro con él. Lo que viene a partir de ahí pues fueron
sí, muchos premios y muchos momentos maravillosos gracias a esa gran canción y a ese gran compositor que fue el maestro Jorge Villamil. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. Y en la parte en que es más alta la canción, pues yo hice un corte de respiración y seguí con la canción. La canción original no tiene ese corte, ¿no? Y por eso te digo que yo pienso que Luis Miguel, cuando la grabó, sí se basó en la canción, en mi canción, porque él hace el mismo corte. En 1965 se ganó su primer disco de oro por el tema Espumas. También le otorgaron la Cruz de Boyacá. Fue compositor del año en Nueva York. Fue el mejor compositor de las Américas y el mundo hispano. Recibió más premios de los que podía recordar. Su herencia es muy importante y estoy muy agradecido, muy feliz de que se le haya podido rendir un homenaje en vida y que él haya sentido ese gran aporte y ese gran regalo que nos dio a los latinoamericanos y a los colombianos con su música. Hubo muchos intercambios con personas muy famosas que no se concretaron, por ejemplo con Julio Iglesias. Ellos tuvieron varias conversaciones, Julio estuvo en Bogotá, habló con papá, Luciano Pavarotti, pero por situaciones de tiempo y de espacio no hubo mayor posibilidad de tener contacto. La CBS se lo quiso llevar para Miami con todo pago. Un apartamento suntuoso, chofer, carro, pero con la condición de que tenía que componer de incógnito, pasarle eso a CBS, y él dijo, primero, no me importa la plata, y segundo, si yo voy a componer para que se luzcan otros, no tiene razón de ser. Las espumas viajeras, como las ilusiones que te deparan. Tú ves la Palma de Oro de Hollywood, que fue lo que en ese tiempo era el Grammy, se lo entregan a Espumas en 1965. Javier Solís, él se impulsó mucho con Espumas. Eso fue grande el éxito. Fue huésped distinguido en la Unión Soviética en la Orquesta Sinfónica de Moscú. Brindó un concierto en su honor. En Estados Unidos obtuvo la placa Valores Humanos. Sin embargo, su mayor orgullo fue que logró ser profeta en su tierra. Se sintió muy feliz cuando en Neiva bautizaron a la concha acústica con su nombre. Y amaba el Huila, ¿sabes? Qué amor el que sentía por el Huila. Él le cantó a todo, a los ríos, a los pueblos, a Suaza, a Yaguará, a Campo Alegre. Y en algún homenaje que le hicieron en Neiva, y me invitó, dijo que yo era el colombiano que se conocía todas las letras de sus canciones. Estuve muchas veces con él en el concurso nacional de música. En octubre de 1998 recibió el premio Aplauso en el Teatro Colón de Bogotá. Jorge Villamil fue el primer huilense que recibió la Cruz de Boyacá. Solamente 4 huilenses han recibido esa condecoración. Aquí la tenemos y es el primer huilense. Una cosa muy importante. Un gran honor, la Cruz de Boyacá, en el Palacio de Nariño. Así que el maestro Villamil hace parte de nuestra historia musical y lo seguirá haciendo durante muchos años más. A pesar de todos esos títulos mundiales, nacionales y locales, no pudo evitar ser el epicentro de una gigantesca polémica por ser el mediador de un secuestro de 1976. Buscan a Villamil médico y Villamil mediador para que vaya a ver a ese señor que estaba enfermo. En el transcurso de esa negociación va el mayordomo de él, de Villamil, con la señora de Loipin, Anik Loipin, también holandesa. Entonces Jorge me dijo, tenemos que irnos para el Cedral porque viene la señora que va a mandar una cosa para el secuestrado. Bueno, nos fuimos. Jorge Villamil, pues, le pareció muy fácil pues, ir a hablar, decirle a la guerrilla que... Y entonces ellos le pidieron a Jorge que entonces quisiera intermediario y estaba Jorge en el Cedral con mi mamá cuando llegó un helicóptero y se los trajeron a los dos. A mi mamá, a la brigada, a Jorge pues lo mandaron al Cauca ya procesado y a mi mamá pues la soltaron, pero a Jorge sí se lo llevaron a Santander de Quilichao. De Villamil es detenido y llevado al Cauca para que un juez militar
un juez civil lo investigue y lo entregara a la justicia militar. Por ayudar en la liberación del entonces cónsul, fue privado de su libertad y ahí aprovechó el tiempo para componer una de sus más recordadas canciones, El Detenido. Lógicamente para él fue duro porque sentirse uno, digamos, detenido sin saber qué le iba a pasar. A mí me pareció injusto porque siendo él médico, pues tenía que acudir a ayudar a una persona que estaba herida. El juramento hipocrático. De su juramento como médico le sirve a los jueces y a los abogados para que lo dejaran libre, porque él como médico estaba obligado a atender a cualquier ser humano sin importar su condición religiosa, sexual, racial y mucho menos política. Y sale como un héroe y con titulares gigantes de todos los medios de comunicación diciendo libre Villamil. Le hizo un homenaje a todo el pueblo y le hicieron tarima en la plaza del pueblo. Fue todo un episodio. Uno de los dolores más grandes de su vida fue cuando Olga Lucía Ospina, mamá de sus 2 hijos, falleció. Le partió el alma a ver a Jorge y a Ana María sin mamá a tan corta edad. Sí, ella tuvo un problema de un aneurisma cerebral y eso la mató. Entonces ya quedaron los niños más pequeños, entonces pues él siguió con los niños. De lo que yo conocí de él, fue buen papá, fue una excelente persona. Fue un padre sobreprotector con sus hijos. Incluso por cuidar tanto a Ana María, frustró su sueño de ser reina del bambuco. Según el jurado y según los periodistas, los que sabían era la que mejor bailaba, Jorge se atraviesa radicalmente y dice: mi hija no puede ser reina nacional del bambuco, porque no van a pensar que tiene méritos, que los tiene de sobra, sino que van a pensar que por complacerme a mí o que por influencias mías yo la impuse como tal. Y eso le genera también un conflicto muy serio familiar con Ana María, porque ella se frustró. Era tan dedicado a la música como descuidado con su salud. A los 40 años comenzó a sufrir de diabetes. Sabía que era una enfermedad silenciosa y peligrosa. Y a pesar de eso, siempre hacía caso omiso de las recomendaciones médicas. Porque yo diría que él no se cuidó. Ah, no, eso sí, él no se privaba de nada. Eso sí, él era tranquilo y comía lo que fuera. No, él algunos se descuidaba de comer bocadillo, eso no tenía ningún inconveniente. Él le fascinaba sus traguitos y todo. Mejor dicho, que decía, pues desafortunadamente no me cuidé yo en el trago. Y miren lo que estoy con mi diabetes y todo. Le decía, pero bueno, gozó, Jorgito. Esa es la vida de un artista. La sobrellevó, pero eso lo afectó mucho, claro, porque pues lo impedía mucho, ya él tenía que estar en silla de ruedas. La inauguración de este museo, aquí lo subimos en silla de ruedas. Ahí está la cantidad enorme de distinciones que se le hicieron en el Japón, en Rusia, en Francia, en España, en Venezuela, en fin. Pero el punto más interesante del museo es la réplica de la casa de la hacienda del Cedral, donde él nació y se crió. Cuando llega aquí a ver a la hacienda del Cedral, él no sabía. Entonces para él fue una sorpresa tan grande y tan hermosa que no se le escurrieron las lágrimas, se emocionó muchísimo. Un día su vida se dividió en dos cuando supo la nefasta noticia de que su hija sufría de cáncer nasofaríngeo. Entonces llegan y se encuentran en el hospital, en una de las crisis de ambos. Y se sientan o están acostados hablando de la vida. Cuando yo vi eso, dice, aquí la cosa va a estar grave. Porque ver a su hija cómo se iba acabando tan joven, por debajo de los 30 años, 33 años, cambia completamente la perspectiva de las cosas. Él sabía que ella tenía, porque él decía, Ana María tiene cáncer.
Y eso sí, de verdad, cuando ya empezó en quimioterapia, él empezó a decaer. Ya con su cáncer, Ana María, y me decía, Alejo, yo no me puedo morir, yo le voy a dar la pelea, yo tengo un niño pequeñito, yo le doy la pelea a esto y no sé qué. Y ella pues con esas ganas de vivir, y Jorge pues es que sabía la gravedad porque al fin y al cabo él era médico. Él veía eso muy oscuro. Me dijo, Alejo, esto de Ana María es muy grave. Mi hija se va algún día y yo no quiero estar ahí. Terrible, ese día sí lo vi llorar. Murió 4 meses primero que Jorge. Eso para él fue terrible. Villamil empieza a desplomarse. Sí, mi hijo, yo lo quiero mucho, me abraza y se murió. Continuamos el expediente final con la cronología de la vida y muerte de Jorge Villamil. El talentoso compositor recibió un golpe del que jamás se pudo recuperar, la muerte de su hija Ana María. El huilense se sumergió en un fuerte estado de depresión. Ana María iba a cumplir 40 años y le dio un cáncer en el sistema linfático. Terrible, y murió. Murió 4 meses primero que Jorge. Eso para él fue terrible. Eso lo acabó de matar porque ahora estaba muy mal y compartían el mismo piso de la misma clínica, imagínate, y le dicen, su vieja acaba de morir, eso para Jorge fue devastador. Y nadie dijo, doctor, se nos fue Ana María. Entonces puso las manos. Oh, Señor, gracias, Padre Santísimo, porque ya yo me puedo ir tranquilo. Y había momentos en que seguro no quería comer. A veces había momentos en que le daba mucha tristeza. Y mi papá dice, mi hijo, yo también tengo el tiempo contado. Entonces, bueno, ok, bueno, pues todo el mundo quedó frío. Villamil empieza a desplomarse. Mientras su familia intentaba ayudarlo a controlar la diabetes, la depresión se apoderaba de su existir. En ese momento, además, ya le habían extirpado una hernia y estaba sometido a diálisis semanales. Lo último era casi diario, porque ya no le funciona el riñón. Entonces eso era gravísimo, porque era para la clínica, vaya, venga, y la comida y todo. Luego en el 2007 le dio una isquemia cerebral, que dijeron que no iba a volver a caminar, ni iba a volver a utilizar su mano derecha. Entonces lo encomendé muchísimo porque él era muy devoto del Señor de los Milagros de Buga y se recuperó. De hecho, en el último tiempo, cuando el maestro estuvo hospitalizado, me dijo, Isadora, yo quiero que sepas que tengo una canción que le escribí a la Santísima Virgen, me gustaría mucho que la conocieras. Y yo le dije, claro, maestro, cuando usted esté de nuevo en su casa, podemos hablar para ver cómo es la canción y de pronto si me permite grabarla, claro que sí. Pero eso fue la última vez que lo escuché. Y empieza a cerrarse más y más. Su círculo se reduce totalmente a unos elementos muy determinados de su familia y a unos pocos amigos a los que nos recibía y a veces nos llamaba. Ya no le preocupaban sus derechos ni los problemas de Saico, no le importaba nada, ya poco comía. Jorge prácticamente se entregó, él ya no quería vivir. Es cuando me condecoró la Asociación Química en el Teatro Patria. Y le dije yo, Jorquito, pero ¿cómo va a ser posible que no vaya? Imposible. Dijo, no. A mí no me gusta que me saquen, como mejor dicho ahí, que no me pueda movilizar ni nada. No, olvídese. Vicente llegó a la puerta de la casa, allá a la puerta del edificio a recogerlo. Y él estaba allá afuera en una limusina, fueron a recogerlo y yo dije, no. El doctor está descompensado y no puede ir y ni Vicente entró ni él salió.
¿no? Porque dijo, yo no quiero ser motivo de lástima para 50.000 personas. Y no quiso ir al homenaje que le iba a hacer Vicente Fernández en el Campín, porque Vicente le grabó 2 canciones. Al final se cansaba mucho, no hubiera aguantado mucho tiempo sin que estuviera media hora y él no quería ser problema, era otra, decía, no, mijo, después yo estoy allá y me quiero devolver y nadie me quiere llevar porque todo el mundo quiere quedarse, no. Un día fue a un control médico para analizar la evolución de su organismo, luego de ser operado de la hernia que tenía, y recibió una escalofriante noticia. Me acuerdo que él se subió así esta de la pijama. Ese día ya estaba muy mal. Y me dijo, ay, negra, mire cómo estoy yo. Míreme estas piernas como las tengo ya de flacuchentas, de todo. Y yo le vi que tenía unas punticas en los dedos del pie, unas punticas rojas. Que a ratico llegó el médico del pie a verlo y él fue el que dijo de una vez, hay que cortarle los pies. Él me dijo, si me cortan así, me siguen cortando. Yo no quiero terminar como una salchicha que le van cortando pedazos. Recuerdo las palabras textuales que él dijo. No quiero eso, yo prefiero morir. Pero yo no me voy a dejar amputar. Y así lo hizo. No, Olguita, yo lo que quiero es descansar ya. Ya me tocó descansar. Dice mi hijo, yo voy a parar la diálisis. Ah, ya sé, apagó la luz. Ya sabemos que con eso se aumentan, se cambian y se va a dar un infarto o lo que sea, se va a ir, pues. Todos pues lloramos, pateamos, no nos aceptamos y papá comienza a reír. Dice, ¿ustedes qué les pasa si es mi vida? No es la de ustedes. Ustedes siguen. Yo ya me unté, como dice, yo ya me unté mi vida. Ahora le toca a ustedes untarse la suya. Va una notaria de turno en Bogotá y toma el testamento. Pero previamente, Villamil le había pedido a sus médicos de la Fundación Santa Fe que dictaminaran su estado mental y físico. Y claro, físicamente tenía el deterioro propio de la diabetes, había bajado de peso, pero mentalmente estaba estupendamente. El domingo 28 de febrero, su alma se fue para siempre. El domingo amaneció bien, perfecto. Y ese día había comulgado. En un momentico me fui a llevarle los remedios que había que darle a las 10 de la noche y yo lo acomodaba en la cama y cuando vine tenía la cara para un lado. Y entonces yo llegué y le dije, ay, se volteó y dijo, Anita, me estoy yendo. Entonces Anita le pegó el grito a Jorgito. Jorgito. Y entonces Jorgito le dijo, papá. Efectivamente está en los últimos momentos de su vida y dice, mi hijo, yo lo quiero mucho, me abraza. Y se murió. Y esa fue la vida de Jorge Villamil. Fue una muerte hasta muy bonita. ¿Ve? Muy bien, muy tranquila. Muy bonito como él se fue, sin sufrimiento, sin dolor, sin agonía ninguna, sino rapidito. Y en una de sus canciones, él dice que él quiere que lo entierren en la casa donde yo nací. En esa tierra nací, en ella también viví, y en ella quiero mi entierro. Pero cuando ya teníamos las cenizas, era ya muy difícil porque la casa de la Hacienda del Cedral ya no existe. Y entonces, precisamente, ya estaba operando, ya estaba en el museo la casa, de la réplica de la casa. Entonces todo el mundo estuvo de acuerdo que debajo de la casa del museo, ahí se metieron sus cenizas, casi todas sus cenizas, porque la otra parte está aquí en la iglesia del Campo Núñez, está allí. Y la verdad es que yo nunca había visto desfilar tanto músico
tanta gente cantándole sus canciones, gente que llegaba a cantarle y lloraba, otra gente llegaba a contar anécdotas de lo que habían vivido con él. Villamil fue un gigante de la música, fue un genio que dejó una huella enorme en la industria. Colombia lo recordará por siempre. Para mí fue una pérdida irreparable, pero esa es la vida, que todo mundo tenemos que llegar allá. Lamenté mucho la desaparición del maestro Villamil, pero disfruté mucho también de su conversación. Como amigo, como médico, excelente, generoso. Él no le importaba si no le pagaban lo que fuera, él atendía a todo el mundo. Era un excelente ser humano. Para mí fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, fue haberme encontrado con él. Siempre estuvo pendiente de qué pasaba con mi vida profesional, quería mucho a mis hijas, a mi señora. Él era un hombre de una calidad humana, de una generosidad. Yo soy una afortunada de haber podido cantar su música y que hubiera tenido realmente tanta trascendencia. Su música suena, resuena y seguirá resonando. Sembró el amor por esa música, por los bambucos, por los pasillos, por los valses. Marcó una escuela de composición y estética frente a nuestra música y nos heredó unas canciones que nos van a acompañar muchas generaciones. El maestro va con su música para todos los tiempos. Será maestro inolvidable. Artistas de la talla de Julio Iglesias y Pavarotti quisieron comprar en su momento los derechos musicales de su obra, pero su hijo es el dueño absoluto de esto y la negociación no se dio. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Que tengan una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días.